Zacarías capítulo 11, el Señor denominaba así a las ovejas preseleccionadas y cuidadas por los levitas para su posterior sacrificio en el templo, Levíticos 3:6, pero que más luego fueron vendidas al mejor postor ante la mirada indiferente de los pastores. El Señor nos compara con esas ovejas, pero no para matarnos, sino porque eran las elegidas. Estas fueron las que creyeron y aceptaron el sacrificio en la cruz de Cristo. Los pobres de rebaño, el remanente fiel, los 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal, los que le fueron y le somos fieles, sean judíos o gentiles, ya que a los que no le creyeron ni le recibieron, este mismo sacrificio les fue y les será de castigo y no tendrán excusa, como dice la palabra, Lucas 20:17. Noten que aquí en Zacarías capítulo 11, el Señor exigía un salario por su sacrificio, pero como ellos no lo conocieron ni le recibieron, le pagaron materialmente con 30 piezas de plata, cuando en realidad el precio que el Señor nos pide que le paguemos es con santidad y trabajar para su obra, Miqueas 6:8. Mas, sin embargo, nosotros sí somos dignos de un salario u ofrenda, siempre que trabajemos fielmente para su obra. Primera de Timoteo 5:18, Primera de Corintios 9:14. Mas no así para los que usan la palabra para hacer mercadería y enriquecimiento ilícito. Segunda de Pedro capítulo 2. Dice el Señor que se desesperó con los líderes falsos religiosos y los destruyó, pero que ellos también le tenían odio al Señor, eran enemigos encubiertos. También nos dice todas las penurias que pasó Israel por su desobediencia y que hasta esto le costó su división y posterior enfrentamiento entre sí. Zacarías 11. Ahora bien, una vez ya algunas de las ovejas judías recuperadas por el sacrificio de Cristo en la cruz se unen con nosotros que somos las otras ovejas gentiles, Juan 10:16. Pero como todavía estamos aquí en la tierra, pasaremos por diferentes jornadas o etapas durante nuestra carrera a obtener la corona de la vida eterna. Por lo tanto, seguiremos enfrentando una realidad dentro de la iglesia y fuera. Y aquí en Ezequiel capítulo 34 nos muestra los diferentes tipos de cristianos dentro de la iglesia en forma de oveja. Así que si notamos, no menciona a la oveja madura, Apocalipsis 3:8, la fiel, ya que se supone que ésta siempre se mantiene firme, aunque vengan las pruebas y tribulaciones, y obviamente aparenta tener pocas fuerzas, pero en realidad no lo es así, sino que como esta oveja está en constante consagración, no tiene la energía bullosa, carnal, de la oveja gorda y de la fuerte, que están en el tuétano, como decimos popularmente. También en Ezequiel 34 el Señor le manda un mensaje a los pastores, que son las personas encargadas de dirigir y cuidar los creyentes de la iglesia del Señor Jesús. Esos líderes vendrían siendo como los levitas del pueblo judío. Noten que estoy hablando en plural, por lo tanto estoy diciendo que todo aquel que tenga a cargo o dirija una sociedad dentro de una iglesia es considerado pastor. Si bien es cierto que hay un cabecilla al cual se le deben someter los demás, no menos cierto es que ante Dios tendrían todos la misma responsabilidad en cuanto a las ovejas y la obra. Dijimos que una vez ya viviendo en la etapa de la gracia, algunos creyentes pasarían a ser algunas de las diferentes ovejas mencionadas aquí en Ezequiel 34. Tenemos la primera, que es la gorda, es la que no es espiritual, aunque asiste a la iglesia y está en muchas actividades dentro de ella y tiene conocimiento, descuida lo más importante, que es ayudar y enseñar a los necesitados, tanto material como espiritualmente. Y esa gorda es consentida por líderes y hermanos, es decir, es la más protegida para alimentarse de su ignorancia carnal. Recuerden que la gordura no es saludable. Tampoco me estoy refiriendo ni criticando a los creyentes gordos físicamente, ni quiero decir que todo cristiano activo sea ese tipo de oveja, ni que todo cristiano con abundancia económica sea así. De ningún modo, al contrario, el Señor nos manda a ser bien diligentes siempre en su obra y ser bendecido tanto física como espiritualmente. Tercera de Juan 1:2, ya que la pobreza es una maldición. En segundo lugar, tenemos la oveja flaca. Es el tipo de cristiano de escaso conocimiento, por lo tanto necesita alimento espiritual.
Tercero, la oveja enferma. Es el creyente con un tipo de enfermedad físico o espiritual que le impide congregarse o se congregan, pero que mentalmente tienen ciertas limitaciones en todo el sentido de la palabra. Son pobres de espíritus y debido a eso son ignorados. No se les da participación y ellos también tienen sentimientos. En cuarto lugar tenemos la oveja perniquebrada, la coja. Es el creyente inconstante que necesita comprensión y disciplina, ayuda, ya que es muy emocional. En quinto tenemos la oveja descarriada, el creyente que volvió atrás por alguna razón o prueba que no pudo soportar, pero es necesario ir a recuperarla si tenemos amor por las almas. En sexto tenemos la oveja perdida. Tal como lo indica su nombre, este creyente quiere llegar a la verdadera iglesia, pero no tiene quien lo disipule. Romanos 10:14. Séptimo, tenemos la oveja fuerte. Esta se cree así porque sirve de tropiezo a las otras ovejas por su forma antipática ordinaria. Es decir, su fuerza es física y no es espiritual, ya que no es consagrada. Y por último, en octavo lugar, tenemos la oveja débil, que es el tipo de creyente que aunque asiste a la iglesia, es tardo para entender y necesita mayor cuidado y paciencia. Romanos capítulo 14. Notemos que al fin y al cabo a todos esos tipos de ovejas, excepto la gorda y la fuerte, el Señor dice que son suyas y promete una restauración futura, ya que Él mismo la va a buscar. Aunque eso no quita que no juzgará entre oveja y oveja, y de ninguna manera dejará de corregirnos y disciplinarnos. Jeremías 30:11, Hebreos 12:15. Y notemos que al final Zacarías menciona algunos tipos de esas ovejas durante la gran tribulación, debido a que también habrán cristianos salvos, los que no se dejen sellar por el pastor inútil anticristo, y también los judíos serán reunificados en Israel como una sola nación durante el milenio. Miqueas capítulo 4 versículo 6.